Bienvenido a mi canal, El Arconte. Bueno, estamos al otro lado ya desde Buenos Aires con Héctor Giuliano. Héctor es un famoso economista argentino. Aquí de España no lo conocemos mucho, pero allí en Argentina os puedo decir que sí, que bastante. Es como dirigíamos aquí, pues bueno, uno de estos grandes economistas que vemos diariamente por televisión, pero trasladado al país hermano. Buenas tardes, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por llamar. Espero serles útil. Creo que hay algo de sonido de fondo. No sé si a lo mejor. Sí, hay mucho eco, hay mucho retorno. Sí, no sé si tienes por ahí alguna página doble abierta o algo. No, pero por la duda voy a cerrar Hotmail. Si puedes cerrar lo que tenga y te quedarse solo con la ventana de la conferencia, pues mucho mejor. ¿Ahora va bien? Ahora he cerrado Hotmail, no sé. Se sigue habiendo un poquito de eco. Vamos a ver. Carlos, ¿qué tal? Buenas, desde Valencia. Buenas noches, Pedro, en una calurosa tarde-noche valenciana. Gracias nuevamente por esta oportunidad y, como te decía, un lujo el invitado que nos toca en el día de hoy, un alto especialista técnico en economía y finanzas, y a ver qué dudas resolvemos. Como te decía, tanto mundiales como locales de España, como locales de Argentina. Sí, bueno, pues Héctor Giuliano es licenciado en Administración y Finanzas, experto en deuda pública y externa, asesor del Foro Argentino de Deuda Externa, Foro Regional La Plata, Berisso y Ensenada. Bueno, tiene más de media docena de libros sobre deuda, principalmente sobre la deuda argentina. Y bueno, Héctor, ¿cómo ves la deuda principalmente, primero por Argentina? ¿Cómo ves la deuda que ha adquirido Argentina en este tiempo de coronavirus? Que es todavía más grave, la situación es aún peor, el confinamiento ha empeorado muchísimo más las cosas. ¿Cómo ves la situación general argentina? Bueno, a ver, para ordenar las ideas, efectivamente la Argentina es un caso muy especial, porque la Argentina se encontraba ya en una crisis gravísima de deuda pública antes que empezara esta pandemia de coronavirus. Entonces acá estamos en un caso muy especial, donde la Argentina había entrado en negociaciones críticas con los acreedores para no entrar en default, es decir, para no entrar en cesación de pagos, y digamos, sobre esa situación gravísima se le descargó, digamos así, el mazazo de la crisis del coronavirus, y a raíz de las medidas de cuarentena que instauró el gobierno, se paró la economía. Al pararse la economía se dio todo un proceso perverso. Recesión económica generalizada, caída de los ingresos públicos, o sea, caída de la recaudación fiscal, aumento del gasto público, no tanto por los gastos sanitarios, sino por los gastos asistenciales, sociales, de la gente que dejaba de trabajar. El paro en la Argentina, la pobreza, está rondando el 45-50% de la población total. Y eso no fue consecuencia de una fatalidad ni del comportamiento autónomo de la economía. Eso fue producto de medidas de gobierno de parar la economía con el argumento de que la pandemia del coronavirus obligaba a detener el contacto y la actividad económico-social. ¿Me explico? Es decir, no estamos frente a un fenómeno propio, espontáneo. Estamos frente a un problema económico exógeno, provocado por un hecho externo. Si ese hecho externo fue un producto impensado del azar, de la naturaleza, de que apareciera una pandemia en el mundo, o, como lo sospechamos con fundamento, eso tiene origen en un virus de laboratorio que se expandió en el mundo y que está siendo usado casi, diría yo, como terrorismo informativo para provocar o para facilitar un estado de excepción en materia económica y financiera, dentro del cual una serie de medidas que jamás hubieran podido ser impuestas a la población
con el argumento de la pandemia sí se están aplicando. No sé si muy bien en ese sentido, si se entiende el razonamiento. Esto es fundamental para mí porque siempre repito lo siguiente. Para entender qué pasa en la Argentina y en el mundo hay que entender que el principal problema que estamos viviendo acá y en todos los rincones del planeta es el financiero y no económico. La gente, el común, el hombre medio, no diferencia entre economía y finanzas. Y en cambio, para mí esa diferencia es fundamental. Lo explico. Cuando hablamos de economía, nos referimos a problemas de la economía física o real, de bienes y servicios. Nos referimos a problemas de inversión, de producción, de empleo. Cuando hablamos de finanzas, estamos hablando del arbitraje financiero entre tipos de cambio y tasas de interés, volatilidad de capitales financieros que se mueven en un instante de un rincón al otro del mundo, desequilibrando las economías nacionales, frente a un mundo básicamente secreto, porque los titulares de los capitales financieros normalmente son ignorados ante el común de la gente, ¿no? Entonces, esto para mí es fundamental. La Argentina está en crisis de deuda porque el país fue sobreendeudado artificialmente. Es decir, no solamente el último gobierno, el gobierno Macri, aumentó irresponsablemente su deuda pública y en particular su deuda externa, o sea, deuda contraída con jurisdicción extranjera, para agravar la situación, sino que esa situación fue trasladada al actual gobierno de Alberto Fernández, y si bien el gobierno de Alberto Fernández no provocó la crisis, tampoco la repudió, es decir, tampoco reaccionó frente a la crisis, sino que desde hace 8 meses que está al frente del gobierno, lo que ha hecho es mantener trabajosas y cada vez más difíciles negociaciones con los acreedores. Yo sigo escuchando retorno, no sé si ustedes se escuchan bien. Sí, hay mucho retorno, se escucha, no, el sonido no es muy bueno y no sé si tiene que cerrar cualquier tipo de página que tenga. Estoy cerrando un segundo, nada más voy a fijarme de cerrar. Sí, yo pienso que son 2 micrófonos los que tiene. Si tiene accionado dos micrófonos, se escucha de esa manera. Bueno, Carlos, si nos puedes ilustrar un poquito más de quién es realmente Héctor Giuliano, tú que lo conoces. Bueno, Héctor Giuliano, como te comentaba antes de iniciar nuestra transmisión, es un gran especialista técnico en economía y en finanzas y un investigador de la historia de la deuda pública argentina, que como muchas cosas que ocurren en Argentina, es como que está aparte de todo. Yo a veces digo en broma que para un argentino el infierno es una suerte de parque de diversiones, porque Argentina es un país en el que está normalizado el caos a todo nivel, y entiendo que esto a alguien que no es argentino, que no ha estado allí, le pueda sonar exagerado, pero les aseguro que, le aseguro a Pedro y le aseguro al público español que no está mal, esta frase que les acabo de decir no es demasiado exagerada, que para un argentino el caos en todos los órdenes de la vida es algo bastante normalizado. No sé, Héctor, si nos está escuchando ahora. Sí. Sí, yo escucho, sí. A ver si ahora sí es mejor el sonido. Héctor, ¿cuál sería la salvación de Argentina? ¿Cuál sería el camino? Bueno, eso es muy difícil de contestar, no solamente porque no es una situación simple, es una situación bastante compleja la de Argentina, sino porque estamos en un campo de hipótesis sobre las cuales realmente no podemos actuar. Es decir, el argentino medio y determinados sectores no tenemos ninguna influencia sobre la realidad política. Eso aclarémoslo de partida. No hay forma de revertir en lo inmediato las medidas que se están tomando de gobierno. Ahora, para pensar en una salida hay que pensar primero en cómo se llegó a esta situación. ¿Por qué y cómo la Argentina está en una crisis de deuda irreversible?
Yo siempre digo que para entender esto hay que entender 2 o 3 conceptos fundamentales. Primero, que yo citaba antes, que la Argentina está frente a un problema financiero y no económico. La Argentina es un país rico en recursos naturales, pudiera tener una economía incluso autárquica, tiene todos los recursos, tiene una población fundamentalmente de origen europeo, calificada, tiene también medios de comunicación, es decir, no existen impedimentos en la economía física o real. Lo que frena la economía argentina es el mecanismo de exacción financiera. Es decir, esto es un problema común en el mundo. La finanza trabaja a mayor velocidad y mayor poder y mayor influencia que la economía física. Ahora, ¿cómo se llega a esta situación de endeudamiento que no es nueva en la Argentina? Hace prácticamente 40 años que la Argentina vive en una trampa de endeudamiento perpetuo. Me explico. La deuda no es un hecho aislado, la deuda no es un episodio, no es un hecho que acaeció en la Argentina, como en tantos países del mundo, por fatalidad. La deuda es un sistema. Y cuando hablamos de un sistema, quiere decir que hay un conjunto de piezas, un conjunto de intereses que vive de ese sistema, que vive, que lo retroalimenta. La Argentina está presa de una trampa de endeudamiento perpetuo, porque cuando usted tiene una deuda que no puede pagar, esa deuda inexorablemente está condenada a ser refinanciada eternamente, ¿verdad? Si usted tiene una deuda por una suma ya enorme, digamos, usted debe 1 millón de euros, ¿no? Y no puede pagarla, inexorablemente tiene que vivir refinanciando esa deuda. Entonces ahí viene el gran interrogante. La deuda está metida, la Argentina está metida como gran parte del mundo en un sistema, una trampa de deuda perpetua, porque al no poder devolver el capital principal de la deuda, tiene que vivir refinanciándola. Y refinanciándola quiere decir pagar y seguir pagando cada vez más intereses. Muchas veces yo aclaro esto como concepto. La idea tradicional de la usura es la del prestamista abusivo, que una vez colocada, una vez implantada una deuda al deudor, quiere obtener su devolución, ¿no? Y esa es para mí una concepción errónea. Lo que verdaderamente quiere el prestamista usurero no es que el deudor le devuelva la deuda, sino que lo contrario, que no se la pueda devolver nunca, porque el capital usurero vive de eso. Esto que digo yo no es panfletario, no es una cuestión así efectista. Se lo digo con los datos de asambleas financieras donde desde hace años se está presentando. Fíjese usted, lo que se considera el principal problema del sistema financiero internacional. ¿Sabe usted cuál es, formulado por sus propios representantes, el mayor problema del sistema financiero internacional? El exceso de liquidez. Léase, sobra capital financiero en el mundo. Así que fíjese que todo nuestro razonamiento se invierte. Los países no se endeudan por sus necesidades, se endeudan por la cuota de imposición que los capitales financieros le imponen a sus gobiernos. Y creo que esto es una regla general en todo el mundo. Por eso los países, todo el mundo, conozco en particular el caso de Italia, pero España también está en crisis de deuda, y fíjense ustedes una regla general. Todos los países del mundo están sobreendeudados por encima de su capacidad de repago, es decir, sin capacidad de poder devolver el capital obtenido en préstamo. Pero lo sostienen, lo soportan con la servidumbre del pago de los intereses. Los intereses se convierten así en una suerte de servidumbre, en una especie de diezmo laico, donde es necesario pagar los intereses no para empezar a cancelar la deuda, sino para refinanciar. Esto que yo digo no es una invención mía, esto tiene hasta formulación académica. Esto viene de parte de los
de la mayoría de los economistas del establishment, y la formulación la resumen así. El problema no es la insolvencia de pago frente al principal. El problema es no poder pagar los intereses, porque no hay inconveniente en que las deudas se renueven en el mundo, porque los capitales financieros sobran. El problema es no incumplir el pago de los intereses, porque en ese momento, lógicamente, el circuito de servidumbre financiera se corta. Esa es la trampa que está en Argentina y que está en todo el mundo. Fíjense ustedes que ¿cuál es la paradoja? La primera potencia del mundo, los Estados Unidos, que tienen un producto bruto que anda en una suma inconmensurable de 16, 17 trillones de dólares, una cifra que es inconmensurable o inentendible a la mente humana, pero esa misma potencia que rige los destinos del mundo, nos guste o no nos guste, esa misma potencia tiene una deuda pública de 21 trillones de dólares. Es decir, Estados Unidos está endeudado por el 107% de su producto bruto. La Argentina está en 90%, España no sé si está en 70%, porque ahora estaba menos o más, no conozco el dato de España, Italia está en el 100% o más, incluso los países más prósperos como Alemania, que tiene una baja deuda pública, creo, si no me equivoco, que están en un 70%. Entonces, a ver, recapacitemos, pensemos un poco, ¿qué es lo que está ocurriendo? La deuda es un sistema, y un sistema basado en la usura, es decir, es un sistema de usura que consiste operativamente en que las deudas por capital, por principal, nunca se cancelan, sino siempre se renuevan. Y el único problema es tener los fondos suficientes para no cortar el pago de los intereses. No sé si me fui un poco lejos en la respuesta a su pregunta, pero si quieren, volviendo al caso argentino, los pocos números, para no marear a los oyentes, a los espectadores, son estos. La Argentina debe hoy en día 336 mil millones de dólares. El Producto Bruto Argentino se estima, aunque no está fijado de forma exacta, se estima en unos 400 mil millones de dólares. Pero en realidad, sumando la deuda completa, se llega a que hoy en día la deuda argentina, sumando otros organismos del Estado, el Banco Central, las provincias, etcétera, la deuda del Estado argentino equivale a un 90% del producto. No nos vamos a enredar acá porque no es un aspecto técnico el que se discute en cuanto al porcentaje, pero es un indicador que le da a usted una pauta de cuánto es la magnitud de la deuda histórica. Por esa deuda, el Estado argentino tiene que pagar por año unos 20 mil millones de dólares de intereses. Es el 20% del gasto público. Y cuando al gasto público le quitamos el sistema previsional, que es el sistema de jubilaciones y pensiones, y le quitamos también, bueno, básicamente le quitamos la deuda menor de organismos internos, que no tiene mayor peso, es decir, cuando dejamos despejada la administración central, el porcentaje de los intereses sobre el total de gasto público es el 43%. Esto quiere decir que de cada 10 pesos que paga el Estado argentino, 4 pesos con 30 en nuestra moneda, ¿no? 4 pesos con 30 son para pagar intereses. Y como la Argentina no puede pagar ese nivel de intereses, un 20% de esa cifra, un 20% lo capitaliza por anatocismo. El anatocismo es el interés compuesto. Es decir, usted tiene una tarjeta de crédito en un banco, puede refinanciar la deuda central a costa de pagar intereses. El banco, digámoslo así, irónicamente, es bueno. El banco le refinancia la deuda, pero se le refinancia cobrándole intereses. Pero usted viene y se presenta al banco y le dice, sí, pero mire, señor, yo tengo un problema. Tampoco le puedo pagar la totalidad de los intereses.
Entonces, insisto, el banco, como es bueno, nos dice, bueno, no importa, esos intereses que no me puede pagar se transforman en capital, le financio los intereses, que se llama capitalización de intereses, o anatocismo, ¿no? Y entonces usted paga intereses sobre intereses. Esto es el sistema en que está montada la deuda pública de la Argentina y de todos los países del mundo. Lo que pasa es que en el caso de la Argentina, gobiernos irresponsables y corruptos, porque aliados a los banqueros prestamistas, el caso concreto, la administración saliente y la administración Macri, toda su plana mayor financiera en el Ministerio de Economía y en el Banco Central estaba integrada por funcionarios que venían de los principales bancos del mundo, fundamentalmente la banca Morgan, el Deutsche Bank, fondos de inversión como el fondo Templeton. Entonces, esos funcionarios estaban actuando en la Argentina bajo lo que se llama conflicto de intereses. Estaban de los dos lados del mostrador. Eran empleados de los bancos que vinieron a asumir un cargo público y desde el cargo público lo primero que hicieron es endeudaron al Estado con sus casas donde trabajaban. Por eso subió la deuda pública externa argentina con la banca Morgan, con el Deutsche Bank, con el fondo Templeton y con una serie de fondos buitre. La calificación fondo buitre, lo aclaro por las dudas, en este caso es real. Porque, ¿qué caracteriza? ¿Qué es lo que identifica un fondo buitre? Básicamente un fondo buitre, por eso se hace la analogía de comer basura, comer carroña, es porque la técnica de los fondos buitres es comprar en la bolsa de locales e internacionales, fundamentalmente en la bolsa de Wall Street en Nueva York, comprar títulos públicos o acciones privadas que están caídas en su valor. Entonces los compra por un valor menor. Por ejemplo, el gobierno Macri vino a gobernar con deuda en la Argentina. Heredó una deuda de 254 mil millones de dólares y en 2 años aumentó en 86 mil millones de dólares más. Asumió en diciembre de 2015, fines de 2015, y en 2 años, 2016 y 2017, llegó el país al default. Default, palabra inglesa, no francesa, significa incumplimiento y es sinónimo de cesación de pagos. Es decir, el gobierno Macri, un gobierno de línea neoliberal, vino a gobernar con deuda, aumentó vertiginosamente la deuda y sus intereses. Estamos hablando que la Argentina paga en dólares tasas y rendimientos que van del 8 al 10% anual. Son las tasas de interés más altas del mundo. Ustedes en Europa lo saben perfectamente bien, porque ahí en Europa existen tasas de interés negativas. O sea, usted pierde plata por dejar dinero en el banco. En la Argentina, las tasas de interés locales, las que paga el Banco Central por su letra de liquidez, están en el 38% anual. Fíjese usted que la Argentina es un paraíso financiero para los capitales especulativos, porque como en Argentina existe, ahora está restringido, pero hasta el gobierno Macri volvía a existir la modalidad de libre entrada y salida de capitales, se producía el negocio que en inglés se dice carry trade, en español, en Argentina se llama bicicleta financiera, por el cual, un ejemplo, viene $1 millón que entra al país producto de un fondo buitre, un fondo de inversión. Ese fondo de inversión se convierte a pesos. Esos pesos se colocan en el mercado financiero, y no en el mercado financiero oficial, o sea, no es que lo paga un privado, lo paga el Estado argentino a través del Banco Central. El Banco Central el año pasado llegó a pagar por estas letras 74% de interés anual.
con capitales que entraban, se colocaban en pesos, ganaban 74%, y así como entraban en cualquier momento, se podían ir en cualquier momento, retirándose con un tipo de cambio relativamente estable y llevándose esa ganancia sideral en pesos trasladada también a dólares. Este es el motivo por el cual la Argentina es un país rico pero financieramente pobre. Perdón, sí. Sí, si pudiera hacer una pregunta, hay una serie de instrumentos económicos que usted acaba de mencionar. Yo le agregaría el dólar futuro, todo tipo de acciones, bonos, títulos, etcétera. A ver, puede ser que todos estos instrumentos sean una suerte de dinero artificial por el cual, digamos, si no existieran, harían que el sistema económico real, que el dinero real de verdad se desplomara. A ver, en la Argentina, bueno, hay una economía especulativo-financiera determinante. Una de sus variantes es que tenemos distintos tipos de cambio, porque existe un tipo de cambio oficial, pero existe también un tipo de cambio paralelo que trabaja en negro. El mercado informal es en realidad un mercado ilegal, ¿no? Quizás ese fenómeno no es conocido en Europa, pero en Argentina es una constante. O sea, usted tiene un tipo de cambio oficial, pero tiene paralelamente un tipo de cambio el cual consigue en el mercado financiero, en lo que normalmente acá denominan cuevas, es decir, casas informales, que puede ser una oficina en plena zona céntrica de Buenos Aires, donde le venden o le compran dólares que necesiten. Para que se tenga una idea, hoy en día el tipo de cambio minorista en Argentina es de 76 pesos por cada dólar. El mayorista es un poco menos, 72. Pero el dólar paralelo se está cotizando en 138 pesos por dólar. Prácticamente el doble, casi. Entonces, ¿qué ocurre? En la Argentina, ese doble tipo de cambio, el hecho de que existe un tipo de cambio oficial y simultáneamente un tipo de cambio paralelo, da lugar a un continuo arbitraje, porque usted puede comprar usted puede recibir un dinero en dólares que recibe a valor 75, 76 y lo puede vender en el mercado negro a 138. ¿Me explico? Puede hacer un negocio de arbitraje. La clave del arbitraje es la presencia del negocio financiero, porque el negocio financiero consiste en esto. ¿Me da usted más tasa de interés o me voy al dólar? Y si no me da esos intereses, yo a comprar más dólares, el dólar sube. Y como la economía argentina está fuertemente dolarizada, ese aumento del dólar se traslada a los precios y produce más inflación. En la Argentina, el año pasado cerró con una inflación del orden del 50%. Y este año se está queriendo vender la imagen de que las cosas van bien y que vamos a tener nada más que el 40% de inflación anual. Son cifras siderales. La Argentina está entre los 3, 4 principales países del mundo con alta inflación. Y la deuda no es neutral en este esquema, porque si usted tiene un saqueo financiero permanente, es como tratar de llenar un balde cribado, un balde agujereado, donde usted nunca va a poder llenarlo, nunca va a poder acumularlo, porque la salida de capitales es más fuerte que el ingreso. Ejemplo, durante la administración Macri, 4 años, salieron del país, de la Argentina, según un informe oficial del Banco Central que fue dado a conocer hace pocas semanas, durante los 4 años de gestión del gobierno anterior, Macri, salieron del país 86.000 millones de dólares. Notable, porque equivale al aumento de la deuda que provocó el gobierno Macri, que da la casualidad que es una cifra parecida. Algo así como que los dólares que se recibieron del endeudamiento externo entraron por una ventanilla del Banco Central y se vendieron por la otra.
Quiere decir que la Argentina se endeuda para poder pagar intereses y renovar el principal de las deudas y para poder sostener el tipo de cambio en el mercado local. Es un proceso financiero complejo, digamos, complejo para el hombre medio, pero que deriva de la trampa del endeudamiento perpetuo. Porque cuando hay mecanismos que no son reversibles. La usura no es un fenómeno reversible. Cuando usted entra en una trampa de usura, no sale porque el sistema está armado para eso. Es lo que yo vengo repitiendo siempre con respecto a que la Argentina hace 40 años entró en esta trampa, donde se dice, la Argentina tiene que tomar deuda externa para poder tener crecimiento de la economía. Y eso es una contradicción sustancial, porque la deuda es el principal obstáculo del crecimiento. Se teme a la emisión monetaria. La emisión monetaria no es mala en sí misma, no es el origen del dinero el que determina la inflación, es el destino. Ejemplo, usted hoy, el Banco Central, está imprimiendo miles de millones de pesos al solo efecto de poder pagar intereses del endeudamiento del Estado. O sea, un endeudamiento inútil, perverso y contraproducente para la economía. Si usted esos miles de millones de pesos que emite los utilizara el Estado para financiar la construcción de fábricas, el desarrollo de proyectos, el apoyo a las pequeñas y medianas industrias, la mejora de la infraestructura, ese mismo dinero que emite tendría un destino productivo y ayudaría al crecimiento de la economía. Por eso yo siempre digo que hay errores de concepto que en general el pensamiento neoliberal del establishment en la Argentina y en el mundo distorsiona. ¿Por qué? Porque no es el origen, la emisión, la que determina la inflación, es el destino inútil. Cuando la Argentina tiene inflación porque está sobreendeudada. Y cuando usted tiene más deuda que recursos, el valor de su moneda cae. Y esa es la trampa de la cual la Argentina no puede salir. Por suerte, el problema para ustedes en Europa no es el mismo, ¿no? Ahora, pandemia mediante, no sabemos qué va a ocurrir, pero de todas maneras, la única previsión, porque yo digo siempre, yo no analizo conjeturas, yo analizo hechos, ¿no? Es decir, analizo el hecho de qué significa la cuarentena generalizada, invocando la pandemia del COVID-19. Esto muere en algo, lo que yo decía al principio. Las economías, con el paro, con las medidas de paro económico que están planteando los gobiernos, las economías entran en fuerte recesión. Baja la actividad económica, baja el empleo, baja el consumo, se retrae la inversión, es decir, las medidas de paro de la economía provocan recesión económica. Simultáneamente, el gobierno empieza a aumentar su déficit fiscal, acá y en todos los países. La Argentina es un país, pero hay 40, 50 países en el mundo que hoy en día están al borde del default de su deuda pública porque tienen el mismo problema. Empezaron a tener más gastos para atender la pandemia, con esta característica que en realidad no es tanto el gasto sanitario, porque el gasto sanitario no se ha desbocado. Lo que se ha desbocado es el gasto público social para sostener la crisis que provocó la cuarentena. ¿Me explico? Es decir, yo paro la economía porque digo que, como dicen acá las autoridades, ¿no? Muy discutible, falsamente, no, hay que parar la economía porque es la economía o es la vida. Es claro, frente a esa falsa antinomia no hay racionalidad posible, ¿verdad? Si a mí me dicen, como están diciendo la gente, la política de terrorismo informativo, no salgan a la calle porque se pueden morir. Caramba, eso es aterrorizar a la gente.
Todos los días están dando cifras de muerte, cifras de contagios, cifras de internado, que están probadamente exageradas. Si quieren, en otro momento lo hablamos, pero yo he obtenido cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Argentina, donde demuestran que el 80% de las causales de muerte por coronavirus son con enfermos que tenían graves patologías existentes. Entonces se están rotulando, están inflando las muertes por coronavirus para justificar las medidas de emergencia que se están tomando. Entonces uno acá tiene que hacer un alto y reflexionar, no por participar de teorías conspirativas, pero sí lógicas. ¿Qué significa esto? El paro de la economía provoca una recesión extraordinaria. Al haber recesión, el Estado recauda menos. La caída de la recaudación de impuestos es terrible. Y gasta más porque tiene que atender los gastos sociales. Los déficits fiscales suben. ¿Y cuál es y va a ser la consecuencia inexorable de ese déficit fiscal? Aumentar la deuda pública. Por eso yo lo que preveo es que el mundo va, no solamente la Argentina, el mundo va hacia una nueva ola de endeudamiento globalizado. Y fíjense ustedes que en Italia, para poner un ejemplo a mano, ya se está hablando, hay propuestas concretas de emitir coronabonos, ¿no? El banquero George Soros ha hecho una adhesión expresa a esa variante, es decir, emitir deuda por la pandemia. Una pandemia que no entro a hablar del tema médico que no conozco, pero que proviene de un virus artificial, un virus de laboratorio, no proviene de la naturaleza, digamos así. Luego, se está hablando de deuda perpetua, que el Estado italiano emita deuda sin retorno del capital. Eso es consagrar el sistema de usura de deuda perpetua, ¿verdad? Alguien desembolsa un capital en algún momento y usted queda por la eternidad esclavizado a tener que vivir pagando intereses al banquero que se lo presta, ¿no? En la Argentina, el gobierno Macri emitió en el año 2017, emitió un bono a 100 años de plazo. Vence en el año 2117. Cuando se emitió ese bono, ¿no? La pregunta que yo me hice, y creo que se la hicieron mucho, es decir, ¿qué significa hoy que el país contraiga una obligación a pagar dentro de 100 años? Es algo surrealista. Es algo surrealista porque dentro de 100 años no vamos a estar ni los funcionarios que firmaron ese endeudamiento irresponsable, ni nosotros que vivimos ahora, y quizás lo tengan que pagar nuestros nietos, nuestros bisnietos, si es que dentro de 100 años va a poderse atender esa deuda. Quiere decir que si no se entiende que la Argentina y el mundo están sujetos a un sistema perverso de endeudamiento perpetuo, para mí no se entiende nada. No sé, perdóname si me fui lejos de la respuesta que vos me pedías. Lo que planteo yo es que, en principio, no hay solución al problema de la deuda dentro del sistema de la deuda. ¿Por qué? Porque el sistema está armado para eso. Es como subirse a un tren, a un barco que va, no sé, claro, es como subirse a no sé, por un ejemplo, un barco que sale de Barcelona y va a Nápoles, no sé, para poner ejemplo, y decir que uno no quiere ir a Nápoles. Si uno sube al barco que va a Nápoles, va a terminar en Nápoles. Con la deuda pasa lo mismo. Si yo entro en una trampa de endeudamiento perpetuo, de esas trampas no se salen, por lo menos no se salen pacíficamente. Hay que de alguna manera reformular el sistema. Ahora, si me preguntaras cuál es no la receta de Giuliano, porque yo no tengo autoridad para imponer ninguna receta, pero si me preguntaras sobre cuál pudiera ser una forma alternativa, que es la pregunta del millón, ¿no? Yo respondo desde hace mucho lo siguiente. Primero, nuestras deudas, como todas las deudas públicas, deben ser interpretadas
como lo que son una hipótesis de conflicto. No un conflicto físico, material, militar, sino un conflicto entre deuda y desarrollo. Porque si aumentamos la deuda no hay desarrollo económico, no hay crecimiento. Entonces el conflicto de base es que quien se endeuda está condenado a seguirse endeudando, porque la lógica de la usura es esa, pagar deuda con más deuda. Lo que hace el gobierno es lo que ha estado haciendo durante los 40 años todos los gobiernos. Retiro un bono viejo que vence y le entrego en forma de pago otro bono nuevo que lo refinancia. Es lo mismo que un pagaré, una letra de cambio, yo retiro obligación vieja, la pago con obligación nueva. Y para quien se desconcierte diciendo quién es el irracional que presta a alguien que no va a devolver, le digo, no señores, la explicación de base es que el que tiene el dinero, le sobra ese dinero, no tendría dónde colocarlo. Su negocio consiste en prestarle a quien no pueda pagar para de esa manera ser dueño de la servidumbre de pago de los intereses que ese deudor me hace por vida. Alternativas. La única alternativa que tiene un país, que es la que por ejemplo está jugando la Argentina, sería simplemente el blanqueo de la insolvencia. Como ocurre en cualquier sistema privado concursal, cuando una persona, cuando una empresa no puede pagar sus obligaciones, cualquiera sea la responsabilidad civil, comercial o penal de sus dueños, pero cuando una empresa se encuentra frente a una situación de hecho, de que no puede pagar, como ocurre todos los días en todos los rincones del mundo, lo primero que hace es blanquear su insolvencia, es decir, blanquear el default. Una cosa es estar hablando con el supuesto de deudas que se puedan pagar, lo cual es falso, y otra cosa es blanquear la situación diciendo el país no puede pagar y tiene que encontrar una forma alternativa de hacerlo. En ese caso, el primer paso es el blanqueo de la insolvencia, es decir, una situación de hecho que permita blanquear la realidad financiera del país. Inmediatamente detrás viene el paso obligado en todo sistema concursal, que es la auditoría de esas acreencias, porque cuando yo entro en default, cuando yo entro en concurso, en estado de quiebra, lo primero que tengo que hacer es identificar a mis acreedores y ver qué legitimidad tiene la deuda que yo contraje con ellos. Cosa que ningún gobierno quiere hacer, porque las deudas públicas son secretas, los acreedores de los estados son secretos, los títulos son bonos, son títulos anónimos que cambian de mano en cualquier momento y es imposible identificar a los acreedores hasta que los acreedores se encargan de ser ellos los que se presentan, como ahora en la Argentina, para reclamarle las deudas. Yo he pedido siempre, he hecho pedidos al Ministerio de Economía para que haga lo elemental en todo estado concursal, haga un censo de acreedores, porque es imposible aceptar que un deudor no sepa quiénes son sus acreedores, ¿no? Y me imagino que en cualquier país ocurre lo mismo. Ejemplo, ustedes en España, frente a la deuda pública mayúscula que tiene España, ¿saben quiénes son sus acreedores? A lo sumo lo sabrán para prestamistas de la banca comercial, de organismos internacionales, pero la mayoría de las deudas están constituidas por títulos públicos, y los títulos públicos son anónimos porque se comercializan en bolsa y cambian de mano todos los días. Por eso yo digo que todos los países debieran llevar un registro permanente del censo de la deuda pública para saber en cada momento dónde está un título público en manos de quién. Los gobiernos no lo hacen porque los gobiernos son cómplices de los acreedores, porque si no, ningún gobierno se va a endeudar alegremente, se va a endeudar irresponsablemente, y los acreedores no son pequeños inversionistas ingenuos que meten la plata en un país pensando que el país le va a devolver. Son los peores fondos de inversión del mundo
que manejan este negocio y determinan los resultados del negocio, que le prestan al país sabiendo que el país no puede pagarlo, porque saben que de esa manera el país queda cada vez más siervo de los acreedores. Entonces, resumiendo, primer paso sería el blanqueo de la insolvencia, que no es un repudio a priori de la deuda, es simplemente un blanqueo de la situación. Es como vos o cualquiera de ustedes tiene una empresa, esa empresa va a la quiebra, esa empresa tiene un mal giro de negocio, tiene que presentarse ante la justicia para blanquear su insolvencia. Una vez producida la insolvencia declarada, la auditoría de las solvencias. Y en tercer término, la determinación de las responsabilidades de los funcionarios superiores que han contraído esas obligaciones irresponsables. Porque no puede ser que en la Argentina y en el mundo haya delitos y no haya delincuentes, ¿me explico? Es decir, acá se está planteando ese tema, por ejemplo, entre otros, con el ministro Luis Caputo, que en este momento creo que ni siquiera está en el país, porque apenas terminó su gestión, parece que se fue a vivir a Miami, en Estados Unidos, ¿no? Donde esté, ¿no? El ministro Caputo, en lo personal, como ministro, fue responsable de emitir una deuda a 100 años. Bueno, ese hombre tiene que ser llamado a rendir cuentas de sus actividades, ¿verdad? Una de las sabias disposiciones del antiguo imperio español, era el llamado juicio de residencia, como ustedes seguramente saben y lo estudian, ¿no? El juicio de residencia era el que todo funcionario español, en todo rincón, pero en América, también en toda la zona hispanoamericana, todo funcionario que cumplía su función cuando terminaba su mandato, tenía que rendir cuentas de su gestión. Y parece ser, por lo que yo tengo leído, estudiado, de que no era un tema menor, era un tema serio. Hoy en día no, la clase política se maneja con total impunidad. Un gobierno puede endeudar el país por 10 generaciones, ¿no? O 5 o 10 generaciones, y nadie le pide cuentas porque, como agravante, tienen el respaldo que los parlamentos, los congresos, los parlamentos, le autorizan los presupuestos por los cuales los gobiernos se endeudan. Bueno, no quiero monopolizar tanto el tiempo de la respuesta, pero trataba de responder a tu pregunta, porque esto, a mi juicio, es lo que explica el mecanismo perverso de endeudamiento, cuando yo hablo de qué es el sistema de endeudamiento perpetuo. No sé si más o menos... Sí, sí, claro. En un sistema de endeudamiento perpetuo, desde luego que no hay solución. Hay que cambiar el sistema. Yo tendría otras preguntas, por ejemplo, si el pedir dinero por interés o sería legítimo, eso ético, moral, pero tenemos un problema de sonido y la verdad es que tampoco quiero alargar mucho más la entrevista, pues porque es que se escucha fatal. Estoy recibiendo constantemente mensajes de que no se escucha bien y tal. No sé si tiene alguna pregunta última, Carlos, si quiere realizar algún apunte más. Héctor, una de las cosas que podría explicarnos brevemente en 5 minutos es la teoría de Silvio Gesell. Muy brevemente, un personaje nacido en Bélgica, de familia alemana, que vivió en Argentina, y que desarrolló una teoría acerca del dinero nacional y la relación entre el dinero nacional, propiamente dicho, y el estado de bienestar. No soy un especialista en la obra de Silvio Gesell, porque en realidad se pronuncia Gesell en alemán, ¿no? Bueno, hay acá un instituto que fundó un amigo mío, Carlos Busch, con otras personas que están adhiriendo, que se dedica al estudio de la obra de Gesell. Pero Gesell fue un heterodoxo alemán que vino a la Argentina, vivió en la Argentina un tiempo, hizo su tarea comercial, descendientes de él viven en la Argentina, un hijo de él fundó una localidad acá, Villa Gesell o Villa Gesell, etc. Hay toda una historia muy interesante. Después él volvió a Alemania, incluso tuvo una efímera figuración en la República Espartaquista de Baviera en 1920. Pero la esencia del pensamiento de Gesell
que yo no me atrevo a resumirla, pero la esencia del dinero, de la teoría de Gesell, es que el dinero, como instrumento, como medio y no como fin de la economía, debiera ser un monto de total variable, de tal manera que el Estado pudiese inyectar y o retirar dinero según las necesidades de la economía. Es toda una teoría revolucionaria que ameritaría desarrollarla. Te confieso que me resulta imposible sintetizarla. Podemos hablarla en otro momento, pero si me permitís, si no te molesta, quería contestar, esto sí muy brevemente, la pregunta que me hacía Pedro, que es para hablar 3 años seguidos, pero yo voy a remitirme a unos 2 minutos nada más, sobre la usura y la tasa de interés. Pedro, hay una relación básica. La tasa de interés, cualquiera sea, tiene que tener una relación técnica con la tasa de rentabilidad de la economía. Ejemplo, si usted toma un préstamo para su negocio al 10% anual, lo hace porque usted espera con tu negocio ganar más del 10%, ¿verdad? Ganar un 12, un 13, un 15%. Siempre tiene que existir una relación entre la tasa de rentabilidad esperada del negocio y la tasa de interés que usted paga por endeudarse para encarar ese negocio. En la Argentina y en gran parte del mundo, esa relación está distorsionada. Esa relación ya la advertía hace tiempo John Maynard Keynes, la tasa de lo que llamaba la eficacia marginal del capital. Y hoy en día en la Argentina y en el mundo el problema es que las tasas de interés son superiores a las tasas de ganancia de las empresas. Entonces, ¿qué ocurre? El capital financiero avanza sobre el capital económico y se produce toda una desposesión de empresas porque los capitales financieros son cada vez más fuertes, mientras que el capital económico productivo es más débil. Y ojo, porque este proceso para mí se está desencadenando y se va a desencadenar con la post-pandemia. ¿Por qué? Porque a raíz de esta crisis, gran parte de la economía ha caído. Ejemplo típico, toda la industria del turismo, la llamada, no es industria, pero bueno, toda la actividad turística, las aerolíneas, los negocios vinculados. Fíjense ustedes que las acciones de esas empresas están cayendo estrepitosamente. Están pidiendo ayuda de los estados para que los salven. ¿Qué quiere decir? Que una serie de rubros a raíz de esta pandemia de coronavirus caen en quiebra y van a ser pasibles de ser comprados en bolsa por pocas monedas a raíz de la crisis que se ha desatado con el coronavirus. Este es un proceso que hay que tener muy en cuenta, porque yo creo que este es un proceso del cual el capital financiero no es víctima, sino es artífice, es distinto. Muchos piensan que esta crisis es un preanuncio de la crisis del sistema financiero internacional. Y yo pienso exactamente lo contrario, que es el apogeo del sistema financiero y que detrás de esto viene el gran zarpazo, el gran apoderamiento, donde el capital financiero, aprovechando la ruina económica de gran parte del mundo, va a poder comprar a precio barato acciones y empresas que entran en quiebra por la crisis. Perdón si me extendí, pero me parecía importante la pregunta de Pedro como para poder dar un principio de respuesta, ¿no? Vale, pues muy bien, llevamos ya casi una hora, faltan 6 minutos, no quiero que se alargue mucho más y aparte que es que desgraciadamente el sonido no ha sido muy bueno, ha habido como constante eco. Qué lástima. Ha sido una lástima, sí, he intentado apagar nuestro mute, pero no ha sido posible. Pues que yo apagué el otro equipo y cerré otros programas. Sí, sí. No sabemos por qué, pero desde luego que la próxima vez pues lo intentamos antes, porque parece ser que antes de la entrevista no pasaba nada, pero durante la entrevista pues ha empezado a degenerar el sonido. Pues muy bien, pues muchas gracias, Héctor.
por haber estado aquí en el Arconte y muchas gracias, Carlos, también, por una vez más a haber estado aquí. Y bueno, espero que tampoco Bueno, Gracias, espero Pedro, haber gracias, Héctor. espero haber sido útil y les agradezco la entrevista. Después mándenme una copia, así yo también la tengo. Y mucha suerte. Gracias a ti, Héctor. Y como siempre, para más información, en miguelarconte.com, y si queréis que os mande directamente la noticia al móvil, nada más que tenéis que buscarme en mi canal de Telegram, el Arconte. Gracias y hasta la próxima. Gracias a todos.